A fines del año 2022 fue publicada la ley 21.389. Esta es la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, pero que también establece que esta pensión debe de pagarse en unidades tributarias mensuales, en UTM. ¿Cómo funciona este pago? Que además, recordemos, se complementa con la entrada en vigencia desde el 21 de mayo pasado de la Ley de Responsabilidad Parental en nuestro país. Vamos a hablar de este tema, queremos hacernos cargo de esta situación porque se han generado muchos cambios rápidamente a partir de la entrada en rigor de esta normativa y, por cierto, hay que visibilizarlo, hay que actualizar y hay que informar a la población para que se puedan ejercer los derechos de un montón de niños y niñas que estaban siendo afectados por el incumplimiento de padres y madres irresponsables. Está con nosotros la abogada y socia del Grupo Defensa, Carmen Gloria Arroyo. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Hola, Sandrita, bien, muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por hablar de estos temas que a veces son menos rimbombantes dentro de toda la modificación y el impacto que tiene la deuda por pensión de alimentos, pero que también son un granito de arena que aporta mucho. Sí, pues de hecho estaba mirando, Carmen Gloria, que este Registro Nacional de Deudores, que lleva unos 6 meses operativo, ya tiene inscritos unos 80.000 deudores, y eso es súper importante, ¿no? Que va creciendo y creciendo. Sigue creciendo, decían que va creciendo a un ritmo de 10.000 mensual, o sea, son muchísimos. Y esto pareciera ser un problema cada vez más grave, ¿cierto?, para nosotros como sociedad, y por tanto debiera ocuparnos un tiempo importante, porque detrás de esos números hay familias, hay niños, hay mujeres dando la pelea a diario. Bueno, de hecho nos acompaña también la directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, que bien sabe cómo afecta precisamente a todo el entorno familiar y particularmente a los niños y niñas este tipo de situaciones. Viviana Tartakovsky-Pessoa, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Muchas gracias, Carmen Gloria, por escucharte de nuevo. Y también a quienes nos escuchan hoy día y feliz de poder aportar de este tema, que son nuevos tipos de violencia, ¿cierto? Violencias que tienen que ver con el género, violencia económica, violencia patrimonial contra la mujer y por supuesto que violencia contra los niños y las niñas, que son otros tipos de violencia, ¿no? Las clásicas que conocemos. Sabes que de hecho hoy día veía en las redes sociales también, Viviana, que había una persona que comentaba que estaba haciendo el trámite de la licencia de conducir para actualizarlo y que había tenido que esperar mucho rato y todo, y que cuando ya le tocó pasar, la persona que estaba adelante, era un hombre que tenía que sacar su licencia, le dijeron que no, porque en el registro era deudor de pensión de alimentos hacía 10 años, así que no podía actualizar su licencia de conducir. Muy bien. Y esta persona celebraba en redes sociales y era, este es el país que me gusta. O sea, ahí ya está habiendo también un cambio cultural. Estamos empezando a aceptar que este tipo de cosas no pueden seguir pasando, ¿no, Viviana? Absolutamente. Todos los estudios y las investigaciones en psicología familiar, ¿cierto?, en terapia sistémica, apuntan, como yo mencionaba recién, a que este es un tipo de violencia y por tanto me aplaudo las legislaciones y todos los avances que puedan hacerse en esta materia, porque lo típico que escuchamos siempre es violencia intrafamiliar, lo asociamos a los golpes, a lo más violencia psicológica, ¿cierto?, a lo más violencia sexual y llegamos hasta ahí. Entonces esto tiene dos ribetes. Por una parte, la violencia económica y patrimonial, que está documentada, ¿cierto?, en las últimas investigaciones de distintos autores en Chile y en Latinoamérica, sobre todo, lamentablemente. Y por otra parte, Sandra, el tema de los niños y las niñas, porque finalmente esta violencia que se ejerce contra la mujer pasa a violentar también a los niños y las niñas, que no pueden tener los mismos privilegios o las mismas oportunidades que cuando el progenitor cumple efectivamente con el pago de la pensión de alimentos. Carmen Gloria Arroyo, pero bueno, este ejemplo que yo pongo es solo una de las limitantes que van a empezar a tener las personas que son deudores de pensión de alimentos, que no regularizan su situación, ¿no? Hay una serie de otras opciones que vamos a ir conversando y también de características que tiene esta ley, ¿no? Efectivamente que se encierra dentro de un todo que es la responsabilidad parental en términos generales. Mencionaba yo recién que la ley publicada el año pasado establece, por ejemplo, la pensión que debe fijarse en unidades tributarias mensuales. Expliquemos cómo funciona aquello. Mira, a mí me parece fundamental y súper bueno que esté pasando así, porque yo lo había reclamado en el programa varias veces, porque no se conocía, no era de conocimiento público ni era de una práctica habitual. Antiguamente eran los titulares de la pensión de alimentos, que en su mayoría sabemos que son mujeres, por lo tanto eran las mujeres, que tenían que ir a pedir al tribunal la reajustabilidad, la actualización del monto que se pagaba por pensión de alimentos. Lo que ocurría a la menor de las veces. Y en consecuencia uno terminaba viendo pensiones de alimentos fijadas hace 20 años atrás, que eran 20.000 pesos.
o 30 mil pesos, suma que hace 20, 30 años atrás tenía un impacto distinto que hoy día no se puede alimentar a nadie con esa suma. Entonces uno decía, por Dios, qué injusto. Pero esto no operaba de pleno oficio, tenía que la mujer ir a solicitar la actualización, y como no iban a solicitarla, se mantenía esos 20 mil pesos. O a la inversa, tenían papás que, obligados a pagar esa suma de dinero, pensaban que pagando esos 20 mil pesos estaban absolutamente al día y no adeudaban nada. Y cuando la mamá pedía la liquidación o la actualización del monto, se enteraban que tenían deudas millonarias, solo en reajustes e intereses. Entonces, había un perjuicio para ambas partes, tanto como para el que recibía la pensión como el que pagaba la pensión, porque las pensiones de alimentos en general eran fijadas en un monto fijo de dinero o en un porcentaje de los ingresos totales de quien debía pagar los alimentos, o en un porcentaje del ingreso mínimo remuneracional, o sea, que es ingreso mínimo en Chile. Si no subía el ingreso mínimo, no subía la pensión. Si no subía el sueldo que ganaba el caballero, no subía la pensión. Claro. Entonces, todo esto dificultaba finalmente el pago de la pensión. Hoy en día, junto con estas modificaciones, se incluyó esta, que me parece un aporte enorme, que es que ahora todas las pensiones de alimentos van a estar definidas en unidades tributarias mensuales. Es decir, todos los montos que se deban van a tener que traducirse a esta cifra, cosa que así no tengamos que andar solicitándole al tribunal actualizar la pensión, y quien paga sepa clarito cuál es el monto que tiene que pagar en forma mensual. Ahí, cuando hablamos de este tipo de montos y de reajustado y en UTM, quiere decir que se traspasan las deudas antiguas ahora a UTM, ¿no? Claro, debe hacer el procedimiento, pero quedan todas las deudas antiguas traspasadas a UTM. Es decir, si me pagaban, te invento, 100 o 200 mil pesos, yo tomo esos 100 o 200 mil pesos y los divido por los 63.074, que es el valor actual de la UTM, y eso me va a decir exacto cuánto es lo que me tiene que pagar mensualmente. O sea, eso debería ser un incentivo para que se vayan poniendo al día, porque la UTM va subiendo todos los días, acuérdense. Sí, así pues, que ojalá así sea. Viviana, hablábamos al principio, además de que esto de no pago de pensiones es violencia, y de hecho el no pago de pensiones ahora, por suerte, también dentro de la legislación se considera violencia intrafamiliar, efectivamente, un delito, y poco lo entendemos, ¿no? Y poco lo entendemos además atribuido a los niños y niñas. Es que es absolutamente un menoscabo. O sea, lo que hemos hablado en otro programa es que siempre que una familia se separa se empobrece, porque hay que dividirse el dinero entre dos viviendas, entre dos hogares, y por supuesto que me parece lo que decía, ¿cierto? Se decía recién, súper importante, que sea en UTM, me parece fantástico, porque con toda la inflación que tenemos hoy en día, claramente 200 mil pesos no es lo mismo hoy día que hace, no sé, de un año atrás, incluso así de terrible, ¿cierto? Claro, entonces, lo que decía Carmen Gloria es súper importante. Entonces, desde ese lugar hay que pensar que es violencia, porque es un menoscabo, yo diría que hay varios menoscabos aquí, hay varias situaciones de violencia. Uno, lo económico hacia la mujer, porque se ha estudiado, ¿cierto?, que finalmente el no pago de pensión no tiene necesariamente que ver con que no se tengan los recursos para pagarlo, sino que tiene que ver con un duelo inconcluso, con un problema de relacionamiento con la pareja, porque se piensa que ese dinero es para la persona que tiene cuidado personal, que en general es la mujer, ¿cierto? Lo súper sabemos. Y por otra parte, no hay una conciencia en esa parte que paga menos o no paga, de que el daño que se está haciendo finalmente recae en los niños y las niñas, que muchas veces producto de estos no pagos de pensión o pensiones que son inadecuadísimas, tienen que cambiarse de colegio, cambiarse de casa. Entonces es vivir sucesivamente duelos que van a hacer más compleja la situación, que ya por sí es difícil para un niño o niña aceptar que sus padres están separados. Si bien podríamos decir que hoy día es una realidad casi del 30% de los hogares, ¿cierto?, que son monoparentales según el último censo, igual sigue siendo complejo, Sandra, que tus padres se separen, sobre todo los niños y niñas que son un poco más grandes, ¿cierto? Es distinto separarse cuando tienen un año y cuando ya tienen 10, 11, 8, etcétera. Hay conciencia y hay recuerdos de vivencia con el otro. Entonces le añades más complejidad a una situación que de por sí es estresante en la infancia.
Sí, pues efectivamente, y que además dejan huella para toda la vida, que no se nos olvide aquello. Porque a veces pensamos, no, si a los niños se les olvida rápido. Mentira, eso no. Las huellas a lo mejor no se notan inmediatamente, pero con el paso del tiempo sí se notan. Carmen Gloria Arroyo. Y también, Sandra, ¿sí? un último elemento que quisiera agregar es que también el daño que se le hace a la cuidadora principal, que es la mujer, ¿cierto?, la que tiene el cuidado personal del niño o la niña, eso redunda en la calidad de vida y la emocionalidad del niño y niña a cargo, ¿me explico? Si ven una mamá que tiene que trabajar 60 horas diarias para poder subsistir, por supuesto que la calidad de ese maternaje va a ser mucho más precaria que una mamá que tiene una actividad laboral, podríamos decir, digna, ¿cierto? Sí, sí. Carmen Gloria, te iba a preguntar además de las opciones que existen para fijar la pensión, ¿no? Siempre tú nos has explicado, nos has enseñado que depende de las circunstancias de los padres, ¿no? Que ambos tienen que aportar, también de mantener más o menos el estándar que vivían los niños y niñas, pero tengo entendido que hay modalidades diferentes para poder determinarla. Sí, hasta ahora se mantenían todas las modalidades que han ido perfeccionando durante el tiempo. La primera, la original, quizás la más antigua, era un monto de dinero. Invento, 100.000 pesos. Ya. Así se Un establece. fijo, digamos. Un monto fijo que se pagaba todos los meses. Eso, la ley establece que cuando es un monto fijo, hay una norma en nuestra legislación que dice, si no se establece la reajustabilidad, si solamente establezco un monto fijo, se debe reajustar de acuerdo al IPC, en forma semestral o anual, pero se debe reajustar. Entonces, eso permite actualizarlo. Antiguamente, o hasta antes de esta modificación, era la mamá la que recibía el pago, la que tenía que ir al tribunal a pedir, actualíceme la suma, aplíquele el IPC, hágame el cálculo del IPC y notifíquele al otro caballero que subió la pensión de acuerdo al IPC, y no se hacía ni un trámite en el otro. Ni solicitábamos la actualización por un lado, ni menos se le notificaba o se daba por enterado al otro caballero que se le había modificado la suma. Por lo tanto, se mantenían durante décadas pagando sumas que con el tiempo se vuelven ineficientes y se vuelven bastante menores. Esa era una forma. Ya. Hay una segunda forma que se buscó actualizar un poquito, y se decía, vamos a hacer una forma como una forma más moderna, y era, fijémonos en un porcentaje de lo que gane el alimentante. Digamos que, como la ley dice que se puede pagar por concepto de pensión de alimentos máximo el 50%, bueno, establezcamos porcentajes así, establezcamos un 10%, un 20%, un 50% como máximo. Funcionó durante un tiempo. ¿Qué dificultad tiene? Que nunca sabemos si está pagando lo que corresponde o no, porque no sabemos cuánto gana el caballero. Entonces el caballero va a decir, voy a pagar el 50% del total de mis ingresos. Mis ingresos son 200, así que pago 100. Y capaz que estuviera ganando 500. Era un problema que podía suscitar diferentes dificultades durante la vigencia de la pensión de alimentos. Claro. La última forma, la más moderna, decimos, ya, en ingresos mínimos remuneracionales. ¿Cuántos ingresos mínimos vamos a fijar como pensión de alimentos? ¿Un ingreso? ¿Dos ingresos? ¿1,5 ingresos? ¿0,5 ingresos? La dificultad de eso es que lo mismo quedábamos en una tierra un poco desconocida, porque el ingreso mínimo va evolucionando en el tiempo, se va modificando a través de ley, como ahora, por ejemplo, que hoy el tema de hoy es que estamos llegando a los 500.000 pesos de aquí a un tiempo más, claro. Entonces va a ir modificándose, y como esto es una modificación que además se va a hacer por etapas, explicaba hoy día la ministra del Trabajo, que estaba en 400 y tanto, que va a tener una subvención hasta llegar a 500, bueno, y entonces, ¿cómo queda el pago de la pensión de alimentos que está fijada en un porcentaje del ingreso mínimo? Era muy confuso, y teníamos 3 sistemas que funcionan al unísono, sin perjuicio que hay pensiones de alimentos que se fijan en derechos, en pagos directos, en una serie de formas distintas. Hoy se simplifica y se dice UTM y punto. Así nos entendemos todos y hablamos todos el mismo idioma. Ya. O sea, se fija un monto único, digamos, y eso se va actualizando de acuerdo a la UTM. Exactamente. Perfecto. Es maravilloso como lo explica la Carmen Gloria. Te agradezco, Carmen Gloria, la explicación súper como así precisa, porque insisto que también hay otro tema antes también de vulnerador, que la mujer sea la que tuviese que reclamar. Entonces, una carga más.
Exactamente, entonces ahora el Estado se hace garante y eso es muy importante porque disminuimos la violencia de género, disminuimos la violencia económica y patrimonial que hablábamos recién. Entonces eso por supuesto que va a apuntar a una mejor calidad de vida de esos niños y de esas niñas que estaban viviendo en condiciones que no eran las que correspondían. Efectivamente, pues y eso es lo que esperamos con esta ley y en términos generales, además, mejore siempre la calidad de vida de nuestros niños y niñas. Ese es un objetivo que debiéramos tener a diario y en todo orden de cosas, en todo ámbito también. A la vuelta de la pausa respondemos consultas, seguimos, por supuesto, aprendiendo a propósito de este pago de pensiones en unidades tributarias mensuales. Ahora, cómo está funcionando en nuestro país. Hay una evaluación que ir haciendo ya a partir de los primeros meses también de varios cambios en esta ley que tiene que ver finalmente con la responsabilidad parental. Más 569-7772-7572 es nuestro teléfono para que nos puedas mandar ahí un mensaje de voz o un mensaje de texto para que nuestras especialistas respondan. Si necesitas ayuda de abogados expertos en divorcio, pensión de alimentos o relación directa y regular, entonces aprovecha el 30% de descuento que grupodefensa.cl tiene hasta este 31 de mayo. Conoce más en grupodefensa.cl. Escuchar y orientar está en nuestro ADN. Continuamos con Sandra Ceballos en ADN Te Escucha. Estamos haciendo este ADN Te Escucha a propósito del giro que han tenido el pago de pensiones en nuestro país, que por fin está siendo un tema de conversación y que hoy además se paga en unidades tributarias mensuales. Otra mala noticia para los deudores, lo que me parece una muy buena noticia. Están con nosotros la abogada y socia del Grupo de Defensa, Carmen Gloria Arroyo, y la directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo Higgins, Viviana Tartakovsky. Vamos inmediatamente a escuchar a nuestros auditores porque hay harta pregunta. Buenas tardes, quiero hacer una consulta. En el caso que el deudor pague el mínimo porque está sin trabajo, ¿también se puede solicitar que lo pague en UTM? Muchas gracias. Carmen Gloria. También. Todos los montos, todos los montos de pensión de alimentos se van a traducir a unidades tributarias mensuales. Y recordemos, para que no digan que siempre atacamos a los hombres, que cuando una persona está sin trabajo, por supuesto que puede solicitarle al tribunal un nuevo monto acorde a su nueva realidad. Lo que no puede pasar es que sea una excusa para no pagar pensión de alimentos. Y veamos para eso, para que lo entiendan, porque a veces les cuesta digerirlo, cuál es la razón. Si los hijos vivieran con ese padre que está sin trabajo, seguramente no sería una opción no darles que comer. Y el legislador espera que cuando el niño no viva en la misma casa que el padre, siga pensando de la misma forma, siga teniendo la misma responsabilidad. Por lo tanto, no es una posibilidad no pagar pensión de alimentos, pero sí es una posibilidad rebajar el monto hasta un monto acorde a su nueva realidad. Claro, y recordar lo que siempre nos ha enseñado también, que si esa realidad cambia porque se quedó sin trabajo, por ejemplo, puede haber una rebaja que tiene que ser obviamente temporal, pues hasta que la situación mejore. Exacto. Eso también es importante. Más preguntas. Hola, resulta que hace poco supe que mi ex se compró un auto a un familiar y no precisamente barato. Él me debe casi un año de pensión con el registro de deudores. ¿Pueden prohibirle que lo registre y retengan ese dinero? Así es. Si pide un crédito, si compra un auto, si traspasa una propiedad, se puede y se debe impedir hasta que no complete el pago de los adeudados por pensión de alimentos. Ya, eso es importante. El otro día también nos contaba una auditora a través del Twitter que efectivamente ella había hecho una compra y que resulta que no habían hecho todavía el traspaso a su nombre y que después se dio cuenta que cuando iba a hacerlo, la persona que figuraba como titular del auto era deudor, entonces no podían pasarlo porque se lo iban a retener, entonces no había que hacer la pobre porque iba a quedarse sin pan ni pedazo. Sí. Entonces eso es una situación que está ocurriendo, Carmen Gloria, por lo que mencionábamos, ¿no? Hoy día son distintas las herramientas y muchas más las que se están utilizando para de alguna manera poder cobrar esos montos adeudados. Sí, porque son de primera necesidad, son para que vivan nuestros niños, así que por supuesto que debe tener una prioridad, debe respetarse. También tener un poquito de paciencia porque también he sabido de casos contrarios, donde no se ha recibido la retención o no han revisado los registros, y recordarles que todas las personas que están obligadas a revisar estos registros, como las instituciones financieras, bancos, notarios, tienen sanciones también de parte de la ley si es que no lo hicieran. Ya, eso es importante también aclarar. Seguimos escuchando auditores. Hola, yo pago la pensión de mi hija todos los meses de manera súper rigurosa. Tengo un monto fijo que se reajusta según el IPC. Si mi ex pide el cambio de UTM, me llegaría una notificación. Gracias. ¿Tiene que esperar la notificación? No tiene que esperar nada, caballero. Y entérese, infórmese, las pensiones de alimentos se pagan en UTM, así que yo le sugiero que ingrese al Poder Judicial y él mismo haga el cálculo para que pueda
estar al día con lo que tiene que pagar y no se encuentre después con la sorpresa de que va a tener una diferencia y por lo tanto va a ir acumulando una deuda. Hay un punto acá que se habla poco, es obligación de él mantener al día la forma de notificación en el tribunal. Entonces que a veces dicen, no, yo me cambié de casa, así que ni van a saber dónde estoy. Le va a afectar igual, porque es obligación de él informar su nuevo domicilio. Perfecto. Nos pregunta también Viviana a través del WhatsApp Renata. Mira, es una pregunta un poquito larga, pero me parece bien importante, porque dice que está complicada en cómo tratar con su hija el tema de que su expareja no solo dejó de pagarle, sino que para evitar hacerle frente a la situación del pago y del cobro que ella hace, empezó a fallar en las visitas con su hija. Incluso ni siquiera le contesta los llamados. Eso es súper habitual. Es muy típico, lamentablemente, pero es muy frecuente, ¿cierto? Ahí depende mucho, Sandra, de la edad del niño o la niña. Lo ideal es que la opinión del otro progenitor se la hagan los niños y las niñas lo menos contaminadamente posible desde la otra edad. ¿Me explico? Porque en general, en el fondo, eso tampoco ayuda a que se hagan una visión de la parentalidad, podríamos decir, desde la infancia, ¿cierto? Sino que se van a quedar con la transmisión, en este caso transgeneracional de la madre, que probablemente no va a ser muy buena. Desde ahí es muy difícil no hacerlo. Le sugiero a esta auditora, es muy frecuente esto que ocurra, que ojalá lo pueda hablar con sus redes más cercanas, con sus amigas, con otras personas, que recurra hoy día, lo explicaba muy bien Carmen Gloria, es mucho menos, como es una mochila menos pesada para la mujer porque lo hace el Estado con todos estos movimientos que implica, se hace en UTM, que me parece que corresponde con la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y desde esa perspectiva, los niños y las niñas se dan cuenta por sí solos. Entonces, más que crearle una imagen de un padre idealizada, que tampoco la idea es la vida es bella, ¿cierto?, en términos caricaturescos, es en el fondo ese niño o esa niña, independiente de la edad que tenga, va a vivenciar un padre que no está presente. ¿Me explico? Sí. O va a vivenciar la pobreza, y ahí la mamá le va a tener que decir, más que, oye, este papá que no paga nada, es como, hija, esto tenemos, esto nos alcanza, más bien hablar del esfuerzo que ella está haciendo para sostenerse económicamente, más que, entre comillas, tirarle mala onda al padre, porque eso solo va a aparecer en el relato del niño o de la niña. ¿Me explico? No es necesario que introduzcamos un relato o inoculemos, como se decía anteriormente en las legislaciones antiguas, un relato en el niño o la niña, sino que la opinión la van a tener por sí mismos. Entonces yo reforzaría más bien el esfuerzo materno que deslegitimar a la ausencia paterna económica y presencial. Hay hartos mensajes que están llegando y me gustaría comentar varios, Carmen Gloria, porque hay cosas que aclarar. Obviamente, yo creo que nosotros tratamos de ser lo más didácticamente, los más didácticos posibles, ¿no? Diego nos dice que no entendemos que la manutención es 50%, 50 y 50, porque nunca lo hacen. Es que pésimo programa. Lamentablemente, Diego, la manutención no es 50 y 50, porque si es que yo gano 5 millones de pesos y el papá de mi hijo gana 300 lucas, no puedo pagar yo lo mismo que paga él, entonces no puede ser 50 y 50, ¿no? Lo hemos explicado en varias ocasiones. No es así, claro, Ana, no está entendiendo. Ana dice que podríamos comentar el porcentaje de deudores respecto de hombres respecto a mujeres. El 97% son hombres y el 2% son mujeres. Eso según las cifras oficiales que entrega el gobierno. Y lo que me gustaría que aclarar, porque hay dos preguntas, Carmen Gloria, que me parece que están un poco confundidos también. Hernán dice, ¿cuánto es el monto a pagar en una pensión de alimento al día de hoy de acuerdo al sueldo mínimo? Cuando no hay una cifra estándar, que es lo que tenemos que aclarar, pero también que le aclares a Francisco, que desde Viña escribe, me pusieron una pensión de 400.000 pesos por un hijo con un sueldo de 700.000. ¿Cómo le van a poner más del 50% a su sueldo? Ya, varias cosas. Lo primero, la ley establece un marco dentro del cual el juez puede moverse para fijar la pensión de alimentos. ¿Cuál es ese marco? Establece un mínimo, dice el 40% del ingreso mínimo si hay un solo hijo, o a lo menos el 30% si son más de un hijo. Eso es como mínimo. Y como máximo establece el 50% de los ingresos totales de una persona. Ahí prudencialmente es el juez, de acuerdo a los antecedentes, de acuerdo a las características propias de la causa, quien va a fijar la pensión de alimentos. Uno se encuentra con ciertas
señales si revisa la jurisprudencia de los últimos 10 años, más o menos si es un hijo va a andar entre el 20 y el 30, si son 2 hijos entre el 30 y el 40, cuando estamos llegando a 3 hijos y más ya estaba alcanzando el 50%. Son parámetros, referencias, pero es el juez el que lo fija. Otro punto importante es que hay casos excepcionales donde las partes de común acuerdo pueden establecer un monto superior. Es muy probable que si fuimos a una mediación y yo me obligué a pagar el 60, el 70, el juez ni siquiera me lo cuestione. No es el juez el llamado a supervigilar mis propios intereses. Soy yo el primero que, si lo estoy haciendo en forma voluntaria, supone el juez que tengo debida madurez y responsabilidad para hacerme responsable, valga la redundancia, de mis actos. Entonces, por eso nos encontramos a veces con casos donde está fijado más allá del 50%. Si hubo una mala estimación porque se presentaron sueldos que a veces son estimativos o variables, se fija el promedio. Entonces, si bien tengo un sueldo, a lo mejor hoy de 700, pero en promedio supero el 1.000.000 o a veces más, por supuesto que va a estar fijado en promedio y no con un mes determinado. Y ahí puede pedir la revisión. Muchas las situaciones. Siempre puedo pedir una revisión en el tribunal. Perfecto. Aclarado el punto entonces, ojalá se haya entendido, las pensiones son casos particulares además y